Días, señorita auxiliar Catherine. Buenos días, estimados alumnos. Buenos días, profesor. Ya le di el coanfitrión, profesor. Perfecto, muchas gracias. Voy a descargar el material para compartirlo. Estimados alumnos, ¿me confirman si es que se aprecia, por favor? ¿Está apreciando? Pueden escribir en el chat. Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Economía. Les saluda su profesor Manuel García, quien va a tener el gusto de realizar esta presente ponencia. Vamos a compartir el video. Bien, el presente tema para esta semana, estimados alumnos, vamos a hablar sobre la división de la economía, pero la división de la economía desde un punto de vista clásico. Para hablar de la economía clásica, chicos, es un proceso histórico en el cual hubo un conjunto de ideas, pensamientos, doctrina del siglo XVIII con el pensador, filósofo Adam Smith, padre de la economía, ¿correcto? ¿Qué tal se me escucha, chicos? ¿Se está escuchando bien? Sí, bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bien, entonces les comentaba que el padre de la economía, Adam Smith, es considerado un economista clásico, ¿sí? Es considerado un economista clásico y vamos a utilizar a estos pensadores clásicos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que es esta ciencia económica, ¿correcto? Nos van a ayudar a comprender mejor. Y para comprender mejor, por eso estamos haciendo, para una comprensión más exacta de lo que es la economía, por eso desde el punto de vista clásico, vamos a dividirla, ¿correcto? Me informa Christopher, dice el profesor, la clase anterior no terminamos el PPT y las dirigidas y dijo que lo haríamos en esta clase. Bien, chicos, por cuestiones de tiempo, a ver, les voy a ayudar con este comentario. ¿Qué les parece si, como retomando la sesión anterior, vamos a hacer las dirigidas? ¿Qué les parece? ¿Sí? Son 8 preguntas de las dirigidas. ¿Está bien? Para que ustedes confirmen. Perfecto. Entonces, permítame descargar las dirigidas de la semana anterior. Muy bien. Listo.
Acá tenemos, chicos, las dirigidas de la semana anterior, vamos a desarrollarlo juntos y en ese sentido vamos a recordar el tema de la primera semana. Sí, atentos muchachos, empezamos entonces. Ten tu boletín a la mano, ubícate en el curso de economía y vamos a responder las preguntas de la primera semana. Primera pregunta, nos plantean la definición de la economía. Es la ciencia que estudia las formas del comportamiento humano que resultan de la relación existente entre necesidades que son ilimitadas, o sea, son múltiples, que deben satisfacerse con los recursos que son limitados o también que son escasos. Entonces, ante esta situación, se presentan usos alternativos. ¿Quién planteó este concepto de la ciencia económica? A. Adam Smith, David Ricardo, Lionel Robbins, Alfred Marshall o Thomas Malthus. Lionel Robbins. Muy bien, Adela, excelente. Excelente también, Sorba. Muy bien. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la 1, la clave es la C. Vamos con la 2. Considere que la atención de la economía recae en la actividad económica global del ser humano. Cuando hablamos de actividad económica global, estamos hablando del conjunto total de actividades económicas que realiza el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades. ¿Correcto, estimados alumnos? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la definición para este concepto? A, fines de la economía. B, metodología de la economía clásica. C, la máxima aspiración del ser humano. D, el objeto de estudio de la economía. E, el propósito práctico de la ciencia económica. Norca nos dice objeto de estudio de la economía. Perfecto, chicos, esa sería la clave, el objeto de estudio de la economía. Así cuando yo te digo, pues, botánica, tú piensas en plantas, o cuando te digo derecho, piensas en leyes. Cuando yo digo economía, vas a pensar que el conjunto de actividades totales o globales es el objeto de estudio, ¿sí? Conjunto de actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces la clave ahí sería la D de dado, ¿sí? D de dado. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Si bien es cierto que el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre constituyen su objeto de estudio para la economía, a esto también se le conoce como A, proceso económico, B, ciencia de la elección, C, fin supremo de la economía, D, la contradicción principal en la ciencia económica o E, propósito de la economía. Norca nos responde, profe, proceso económico. También nos responde, bueno, en este caso Norca ha dado con la respuesta correcta. Felicidades en ese sentido. La 3 sería la A, la clave, proceso económico. 4. Cuando en casa un padre le hace la observación al hijo porque no hace un buen uso de la energía eléctrica y tiene la computadora prendida horas y horas, esto se relaciona directamente con A, el costo alternativo, la abundancia de los recursos, el problema fundamental de la economía, los fines de la economía, E, el proceso económico. ¿Cuál sería tu clave? A ver, respóndeme en el chat. Sería en este caso un problema fundamental para la economía, o sea, la escasez. La escasez. Muy bien, Juan. El problema fundamental. 4 casita, 4 casitas. Vamos con las 5. Si el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, programa para el año 2024 la relación de un nuevo censo nacional de población y vivienda, que puede afirmar que esto que constituye el fin teórico de la economía. ¿Correcto, chicos? Constituye el fin teórico de la economía. Vamos con las 6. Un prestigioso restaurante acaba de ser inspeccionado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicha municipalidad observa que está incurriendo en infracciones, por lo que decide suspenderlo por 2 meses.
En el restaurante trabaja el gerente, un subgerente, una secretaria, 2 cocineros, 4 mozos y sus sueldos son como se muestra en el cuadro. El mozo, 1.500, el cocinero, los cocineros cada uno 2.200, la secretaria 2.200, el subgerente 3.200 y el gerente 4.500. Chicos, en ese sentido, para dicha suspensión, ¿quién ha generado un mayor costo de oportunidad? Muy bien, Adela, la E, excelente. Excelente, Adela. El gerente tendría un mayor costo de oportunidad, ¿sí? Es como decirte que el gerente está sacrificando más, ¿sí? Porque su salario era mayor. El gerente sacrifica más porque su salario era mayor. Muy bien, Norca, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. 7. El alcalde del distrito de Magdalena ha decidido implementar el programa del vaso de leche para la población vulnerable. Esta medida adoptada constituye A, el método de estudio de la economía, B, el costo de oportunidad, C, el fin práctico de la economía, D, uno de los problemas de la economía, E, la aplicación del método inductivo. ¿Cuál sería tu clave? Escriben en el chat. El fin práctico de la economía. Muy bien, Norca, excelente. ¿Por qué el fin práctico? Porque de esta manera el gobierno, a través de un programa social, está ayudando a la población más vulnerable, que de repente va al colegio los niños sin tomar un desayuno, ¿no? El ejemplo de hoy en día sería Caliwarma, ¿no? Caliwarma es un programa del Estado que está dando desayunos escolares, de tal manera que el niño puede estudiar sin quedarse dormido por falta de proteínas. Ese es el fin práctico, busca el bienestar general de la sociedad. Y vamos con la última. Un joven postulante a la Universidad de Ingeniería entre estudiar y arquitectura y física, o sea, tiene una disyuntiva, ¿ya? Decide optar por el segundo, o sea, por física. Al respecto, ¿qué se puede afirmar? A, el costo es mayor que la oportunidad. B, estudiar física constituye el costo. C, no se aplica el criterio costo-beneficio. D, estudiar física constituye una elección. E, estudiar arquitectura sería una oportunidad. ¿Cuál sería tu clave? A ver, nos responde Daniel. El costo es mayor que la oportunidad. No, no sería la clave. El costo es mayor que la oportunidad. La D, estudiar física constituye una elección. Muy bien, Juan José. Es la respuesta. Joshua, igual. Estudiar física constituye una elección. ¿Correcto? Ahora, yo quiero recalcar algo. Si tú eliges física, arquitectura sería la mejor opción dejada de lado. Eso sí sería costo de oportunidad. Lo que pasa es que acá en la E no dice costo de oportunidad, dice oportunidad. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros elegimos, ya sea en el desayuno, avena en vez de café, o si tomar combi en vez de metropolitano, o si estudiar en una ingeniería en vez de una carrera de humanidades, cuando nosotros elegimos, inmediatamente estamos haciendo costo de oportunidad, porque habrá una elección que dejamos de lado, una segunda elección. Y esa elección, que fue la mejor de todas, pero que la dejamos de lado, eso representaría nuestro costo de oportunidad. La mejor opción dejada de lado. Igual, si tú te vas a un restaurante y eliges un plato, por decir ceviche, tu costo de oportunidad sería la mejor opción dejada de lado. Podría ser pollo a la brasa, ¿no? O sea, siempre estamos haciendo costo de oportunidad de manera consciente o inconsciente. Si viajas en el metropolitano, ya elegiste metropolitano, tu costo de oportunidad será combi, ¿no? O Custer, etcétera. Bien, chicos, dejamos de compartir. Ahora sí iniciamos nuestra clase. Son 8:12, ¿sí? Son 8:12. Ya tenemos que empezar la segunda semana, si no nos va a alcanzar tiempo. Y vamos a estar arrastrando semana tras semana, ¿sí? Tenemos que terminar nivelados. Bien, empezamos entonces, estimados alumnos, el tema de la presente semana, semana 2, división de la economía. Te estaba comentando que la división de la economía
es un enfoque clásico, ¿sí? Para poder entender mejor cómo trabaja la economía, que busca resolver, que busca en su fin práctico el bienestar general, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, la división de la economía se va a dividir en dos bloques, en dos tipos, economía positiva y economía normativa. Profe, ¿cómo las diferencio? Fácil. La economía positiva, escucha bien y espero que estés anotando ahí con tu cuadernito, siempre es importante las anotaciones, ¿ya? La economía positiva es objetiva. La economía positiva es objetiva. ¿Por qué? Porque se basa en las matemáticas. Repito, la economía positiva es objetiva porque se basa en las matemáticas, ¿sí? Se basa en las matemáticas. Mientras que la economía normativa es subjetiva. Es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque se basa en juicios de valor. Realiza juicios de valor. ¿Correcto? Realiza juicios de valor. O sea, la economía normativa a través de la ley, de la norma, busca cambiar la realidad, pero haciendo juicios de valor sobre esta realidad. Por ejemplo, va a decir, oye, esto debería cambiar. La pobreza debería reducirse en mi país. La anemia que todavía persiste en más de 500.000 de niños debería no existir. El Estado debería aplicar programas que luchen contra la anemia. O sea, siempre estoy criticando y haciendo juicios de valor. Y la palabrita clave en la economía normativa, toma nota, para hacer juicio de valor, es el debe ser. ¿Correcto? El debe ser. Así es, chicos, el debe ser. ¿Ya? Entonces, coloca ahí, realiza juicios de valor utilizando en sus planteamientos el debe ser. Muy bien, el debe ser. Entonces acá la economía, puedes ponerle debajo, ¿no? El debe ser. En cambio, la economía positiva, estimados estudiantes, la economía positiva, al ser objetiva, te presentan los hechos como son. Entonces acá estamos sombreando de amarillito los hechos como son. Ejemplo, un mercado o en un mercado el precio se establece según la ley de la oferta y la demanda. Yo no hago otra crítica, simplemente te estoy exponiendo una ley, una realidad, ¿sí? Que si el precio sube, tú compras menos cantidad demandada. Si el precio baja, tú compras mayor cantidades, o sea, vas a comprar más cantidades porque el precio ha bajado. Hay una relación inversa en la ley de la demanda. Relación inversa entre la variable precio y la cantidad que tú demandas, la cantidad que tú quieres adquirir. A mayor precio, menos cantidad. A menor precio, más cantidad demandada. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí yo no estoy haciendo un juicio de valor, ahí yo no estoy haciendo una crítica, un debe ser, simplemente te estoy planteando las cosas como son. Excelente, también puede ser el tipo de cambio o el valor de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. Así es, chicos. Entonces, coloquen ahí que para la economía positiva no realiza juicios de valor. Recalquen eso, no realiza juicios de valor. Muy bien. Ahora vamos a entrar dentro de la economía positiva, ¿sí? Vamos a entrar a la economía descriptiva, ¿sí? Descriptiva. ¿Qué es la economía descriptiva? Aquella que va a recoger, que va a sistematizar la información. Y acá podemos poner como ejemplo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, INEI, repito, Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que pertenece al Poder Ejecutivo. El INEI que pertenece al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Economía y Finanzas, hace trabajo de clasificar
ordenar datos, recoger datos cuando hace los famosos censos. ¿Alguna vez tú has escuchado de un censo, aquel gobierno que llega a tu hogar tocándote la puerta para preguntarte cuántos viven en tu casa? Y desde esa perspectiva recoge información, la clasifica, la sistematiza, ¿correcto? ¿Y por qué es importante tener data, tener información? Porque de esa manera yo tengo algo objetivo de la realidad. Acuérdate que estamos en economía positiva. La economía positiva es objetiva, se basa en las cifras, se basa también en las matemáticas, te había mencionado. Y acá está utilizando, por ejemplo, una rama que es la estadística, ¿correcto? Estoy recogiendo, sistematizando información, pero tengo que hacer un trabajo de campo, de ir a tu casa puerta por puerta y recabar la información, ¿sí? Muy bien. Ahora, el último censo ya pues prácticamente se podría decir que está desfasado, ¿no? Es de 2017, ya necesitamos un censo más actual para saber cuántas personas somos en el país, por ejemplo, ¿no? Más de 33 millones, más, ¿correcto, estimados alumnos? Otras premisas que puedes tomar como ejemplo para la economía descriptiva es la siguiente. Dice así, el Producto Bruto Interno, que mide el crecimiento, eh, arroja un dato de 0,5% en el 2023. Y también otro dato, que la inflación en el Perú el año pasado cerró con 3,4 o 3,41%. ¿Correcto? O sea, son datos que yo no los cuestiono, que yo no le hago un juicio de valor, que simplemente te los muestro tal como lo plantea la data, ¿no? La información objetiva, los números, nada más. Ahora, por un lado, dentro de la economía positiva también está la teoría económica. ¿Qué hacemos con la teoría económica, chicos? Vamos a poder entender mejor. No funciona. Vamos a entender mejor por ejemplo, los modelos económicos que te permiten explicar cómo estamos entendiendo los fenómenos que suceden en la realidad. O sea, en la realidad suceden muchos hechos, muchos fenómenos. Por ejemplo, la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación está quitando poder adquisitivo. Ahora con un sol ya no puedo comprar 10 panes, ahora con un sol compro 4 panes. Entonces, ese fenómeno que pasa en la realidad lo entiendo mejor gracias a que existe una teoría económica, ¿correcto? Gracias a que pasa una teoría y ese conjunto de conceptos me van a permitir entender mejor y explicarme mejor los hechos de la realidad, ¿correcto? Y dentro de la teoría también está las leyes que acabamos de mencionar, ¿no? Porque las personas cuando ven altos precios, una manera de economizar, una manera de proteger su dinero, compran menos cantidades. ¿Te das cuenta? O sea, menos cantidades demandadas. Eso es algo que se corrobora en los hechos, ¿no? Los hechos te va dando a entender que eso se va dando así, de esa manera. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, es como tu profe de historia, ¿no? Te explica los hechos pasados, un poco de teoría ahí para entender mejor el presente. También la economía utiliza conceptos, teoría, hechos históricos también, fenómenos económicos que ya pasaron décadas anteriores o siglos anteriores que nos permiten reflexionar si ese fenómeno se está volviendo a repetir. Por ejemplo, una depresión de la economía, una crisis. Entonces, con la teoría yo voy a poder analizarlo mejor y poder tomar medidas, ¿correcto? Excelente, Juan. Por ejemplo, la crisis del 29, ¿no? De 1929, el crack, ¿no? Más conocido como el Viernes Negro, ¿no? La caída de la bolsa de valores en Nueva York. Muy bien, excelente. Y ahora la última crisis del 2020, la pandemia, ¿no? El COVID-19. Así es, chicos. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. Voy a intentar encender mi cámara, pero hay un problemita acá, chicos. No lo puedo activar.
Total, chicos, ahora sí me pueden ver. Ahora sí creo. Perfecto, gracias al maestro de soporte técnico, Arestegui. Ahora sí, chicos, nos podemos conocer. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos con el Polito de Vallejo. Muy bien, chicos. ¿Hay preguntas en el chat? Sí, todo claro, profesor. Perfecto, Judith, gracias, Nailam. Perfecto, sigamos entonces. Entonces acá lo que vemos en pantalla es la teoría con la ley de la demanda. Y hay varias leyes también que vamos a ir analizando en el transcurso del ciclo anual, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Dentro de la economía positiva, la teoría se subdivide en microeconomía y macroeconomía, ¿sí? La microeconomía que estudia, profesor, anota de manera puntual, la conducta racional de los agentes económicos. Por eso se dice micro, porque vamos a estudiar la conducta del demandante, la conducta del ofertante. El demandante, por lo general, es el agente económico familia. El ofertante, por lo general, es el agente económico empresa. Entonces, la empresa oferta, la familia demanda. Y ahí tienen conductas racionales cada uno de ellos. Y eso es teoría microeconómica, ¿no? Por ejemplo, la mamita, que sería el agente económico familia, comprará menos cantidad de pollo si es que el precio sube, ¿sí? O comprará más cantidad de pollo si el precio baja. ¿Te das cuenta? Esa es la conducta de cada agente, individualmente, ¿ya? Individualmente. Por eso es microeconomía. Ahí, por ejemplo, tenemos la teoría de precios, la ley de la demanda, la ley del mercado. Y ahí también vamos a estudiar al Estado, por qué el Estado hace política expansiva, por qué el Estado hace política fiscal contractiva. Estamos analizando los agentes económicos, su comportamiento de manera individual. ¿Correcto, chicos? En cambio, la teoría macroeconómica estudia lo total, lo global. Por ejemplo, los agregados económicos, el PBI, crecimiento, no crecimiento, digamos, familiar, sino de todo el país. Cómo está creciendo todo el país, el PBI, en base a productos que tú lo encuentras en los mercados. Entonces ahí arroja una cifra global. Otro, también estudia la inflación, la macroeconomía. También estudia el desempleo, las grandes crisis mundiales, la pobreza. ¿Te das cuenta? O sea, son nivel macro, son totales. Por eso le llamamos demandas agregadas, ¿sí? Estudia lo macro, así es, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, en la teoría micro se estudia por separado el comportamiento de los agentes económicos. Y ahí el máximo representante es el economista inglés Alfred Marshall. Alfred Marshall, eh, que aparece en un contexto de la segunda revolución industrial. Sí, en ese contexto se analiza, pues estamos hablando mi segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de 1880 más o menos, ¿ya? Así es, últimas décadas del siglo XIX, ¿ya? Exactamente estudia la micro, la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, los precios en el mercado, entre otros, ¿ya, chicos? Mientras que la macro, te decía, estudia el conjunto, las variables totales, las variables agregadas, se ocupa de la actividad económica en su totalidad. Ejemplo, el empleo, el desempleo, la inflación. Máximo representante, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, que justamente, como tú mencionabas en el chat, fue el que ayudó a salir de la Gran Depresión del crack de 1929. Es como que el gran castillo hizo crack, ¿no? Cayó. El capitalismo tuvo su primera crisis en esa época del 1929 y este señor economista, también inglés, dio recetas macroeconómicas para estimular la demanda agregada, porque había un problema de la caída de la demanda. No, al no haber demanda, no hay liquidez y cuando no hay liquidez en el mercado, quiebra, entra en crisis, colapsa. Entonces John Maynard Keynes se preocupaba, ¿no? Decía, ¿cómo hacemos para que,
para que el pueblo, o sea, la totalidad de los demandantes, pueda estimular a que ellos compren más y así recalentar la economía, estimularla. Entonces dio algunas recetas macroeconómicas, por ejemplo, expansivas, ¿no? Políticas fiscales expansivas como bajar los impuestos, aumentar el gasto del Estado, haciendo programas sociales, mega obras, ¿sí? Esas fueron las recetas de Keynes. Estudia la macroeconomía, entonces, chicos, los agregados económicos, la inflación, el desempleo, ¿sí? Entonces, también en macroeconomía se incluye al Estado como agente más dinámico, aquel que interviene en la economía, rechazando la posición clásica que planteaba que el Estado no debe intervenir en la economía. En cambio, Keynes plantea que el Estado tiene que intervenir en la economía. Es más, él plantea que el Estado va a ser el que va a salvar de la crisis al capitalismo. ¿Correcto? ¿Cuál es el contexto histórico de Keynes? La Gran Depresión de 1929. Ahora dejamos la economía positiva y nos vamos a adentrar en la economía normativa. ¿Correcto? Economía normativa, en este caso habíamos planteado que realiza juicios de valor y al realizar juicios de valor es subjetiva, ¿sí? Porque el que gobierna, ¿no? El que gobierna es una persona que según sus valores o su sistema de valores va a tratar de solucionar un problema que acontece en su país, en su sociedad, y lo va a hacer de una manera crítica, cuestionando tal vez el modelo, imponiendo normas y leyes que busquen cambiar la realidad. ¿Y cómo cambiamos la realidad? Justamente aplicando políticas fiscales. Acuérdate que la palabra política en esencia trae el poder. Cuando uno se organiza y busca administrar el Estado, estaría llegando a las esferas más elevadas del poder, porque cuando uno aplica impuestos es algo coercitivo. Esta organización de personas que han llegado a tomar el control del Estado, ya sea por vía democrática, busca cambiar la realidad aplicando la ley, aplicando la norma, decreto supremo, ¿sí? Decretos de urgencia, decretos legislativos, ¿no? ¿Y quién maneja la política fiscal en el país? Anota, el Ministerio de Economía y Finanzas. Repito, ¿quién maneja la política fiscal en el país? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? ¿Quién maneja la política monetaria en el país? El Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, por ejemplo, si hablamos del Banco Central de Reserva del Perú, es un ente autónomo creado por la Constitución Política de 1993, que a partir de esa fecha, el Banco Central de Reserva es explícitamente técnico en sus decisiones, ¿sí? Entonces, toma decisiones según las leyes doctrinales de la economía, ¿sí? Entonces, obviamente busca estabilizar la economía, busca estabilizarla, busca proteger que la moneda no pierda poder de compra y por eso realiza políticas monetarias, ¿sí? Está a cargo de manejar las reservas internacionales y también la posibilidad de aumentar la masa monetaria, pero siempre teniendo cuidado con la producción inorgánica, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya durante el ciclo anual a más detalle. Entonces, recordando que era política fiscal, son las medidas que el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, busca a través de los tributos mejorar la recaudación, en este caso, mejorar la recaudación tributaria. Y con esos tributos, a través de los impuestos, tasas o contribuciones, va a recaudar fondos para después hacer obra pública, gasto público, ya sea en programas sociales, como por ejemplo Beca 18, que es algo muy interesante para los escolares de bajos recursos, tener la posibilidad de estudiar en universidades de prestigio a nivel nacional, o como Caliwarma, ¿no? Llevar desayunos escolares. Entonces, también el gasto público se hace presente en infraestructura, cuando el gobierno hace pistas, puentes, carreteras, o colegios o postas, ¿no? Ahí estamos utilizando el dinero. Entonces, ¿quién diseña esta política fiscal
sobre el tema de administrar los tributos, ya te había dicho, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la política fiscal tiene bastante relación con los ingresos de dinero a través de los impuestos y con los gastos del Estado a través de las obras públicas o también de los bonos que pueda dar a la población. Acuérdate que en la pandemia pasó el tema, pues, de que a raíz del cierre de muchas actividades económicas, se cerraron, pues, turismo, gastronomía, restaurante, eso fue lo que impactó más. Entonces, muchas personas se quedaron sin su fuente de ingreso de dinero y en ese sentido el Estado, a través de una política fiscal expansiva, es como si se expande el bono, otorgó bonos a las familias de bajos recursos, ¿sí? Así pasó, ¿sí? Todos fuimos testigos de ello. O otra política fiscal, que el gobierno compró vacunas para que sí haya un bienestar general, que todos estemos inmunizados y que si en el caso se aparece síntomas del virus, nuestro cuerpo tenga mejores defensas, ¿no? Reaccione de manera más positiva al cuadro eh, viral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hubo un gasto fuerte en vacunas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo el Estado administra y toma medidas en cuanto a los tributos, ¿no? Y a eso vamos a llamar política fiscal. Ahora, cuando hablamos de política monetaria, estamos hablando, bueno, acá seguimos con política fiscal expansiva. Todavía no entramos a monetaria, ¿ya? Porque acá en la pantalla está sombreado política fiscal, ¿sí? Está sombreadito. Muy bien. Entonces, dentro de la política fiscal, yo te decía que cuando el Estado otorga bonos, cuando el Estado hace programas sociales, Beca 18, Caliwarma, Pensión 65, Cunamás, etcétera, está haciendo una política fiscal expansiva porque está aumentando el gasto y con el gasto tú consumes. O sea, si el Estado te da un bono, por ejemplo, 710 soles, inmediatamente eso se ve reflejado en que tú demandas más productos de la canasta básica familiar, como por ejemplo alimentos y bebidas, ¿sí? Compras tu arroz, tu aceite, tu leche, etcétera. Entonces, con eso estimulas que haya crecimiento económico, ¿correcto? Crecimiento económico, se pone más dinámico. Otra medida de política fiscal expansiva es que el Estado, para que tú tengas más economía, reduce los impuestos. Yo recuerdo que en la época del COVID, algunos productos, el Estado dejó temporalmente de aplicar el impuesto general a las ventas, el famoso IGB, que aproximadamente es del 18%. Entonces el Estado puso en pausa ese cobro a ciertos productos de primera necesidad para que el precio baje o se mantenga estable, ¿sí? Más accesible para las personas que hacen las compras, ¿no? De los productos de primera necesidad. Entonces, chicos, en este caso, baja los impuestos y aumenta el gasto público. No sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver, Matías nos dice, profe, ¿por qué se cobra el IGB? El IGB es un impuesto indirecto que el Estado lo cobra para obtener más recursos, ¿sí? Y es indirecto porque si tú no compras nada, no aportas al Estado con el 18% de lo que compres. Pero el día en que tú compras un producto de manera formal y te van a dar tu boleta, tu comprobante de pago, ahí estarías aportando con la recaudación fiscal con un 18% de lo que te cueste. Por ejemplo, si tú compras un polo de 100 soles, 18 soles iría al gobierno, al Estado, ¿sí? Pero, profe, si yo no compro nada, ya no pago el IGB. No, ya no pagas. Por eso se le llama indirecto, ¿no? De una otra manera se graba al momento que tú consumes o produces, ¿ya? Muy bien, excelente pregunta. Eh, Luego nos dice que estas medidas de bajar impuestos y aumentar el gasto público hace que la economía mejore, que haya un crecimiento económico. En cambio, la política fiscal, que es parte de la economía normativa, la política fiscal contractiva es todo lo contrario a la expansiva.
La contractiva, en vez de aumentar el gasto, va a reducir el gasto. La política contractiva, en vez de bajar impuestos, va a subir los impuestos. Profe, entonces, ¿cuál es el objetivo de la política fiscal contractiva o recesiva? Su finalidad es aumentar la recaudación tributaria. Aumentar la recaudación tributaria. Entonces, busca el Estado hacer como una especie de caja, volver a tener recursos monetarios. Y eso lo va a lograr, obviamente, aumentando los impuestos o creando nuevos impuestos. Por ejemplo, hoy día hay ¿no? En estos tiempos se está evaluando la posibilidad también de aplicar impuestos o un nuevo impuesto a lo que es el streaming, ¿no? Tú ves películas a través de un aplicativo y está en la nube o está en el Drive y digamos que hay una demanda de un catálogo de películas o series por streaming, ¿sí? Pero habríamos ver si eso paga o no paga impuestos, ¿no? De una u otra manera, el Estado busca recaudar más, ¿sí? Y obviamente también se entiende que el Estado va a dejar de gastar, ¿no? Y ya no estimula la economía con la finalidad también de evitar que haya una inflación, ¿sí? Porque recuerda usted, joven, que cuando nosotros demandamos, estamos creando una inflación por demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú demandas más, los precios se elevan, ¿sí? Eso también es una ley del mercado, ley de la oferta y la demanda. A más demanda, los precios suben, ¿sí? Entonces, para evitar que los precios suban, se aplica una política fiscal contractiva, ¿sí? Entonces, en sí hay que ayudar a reducir la inflación, que es el cáncer de la economía. Cuando hay inflación, le podemos decir que es un cáncer, una enfermedad, porque la inflación te acerca a la pobreza. La inflación quita, resta poder adquisitivo. Si hoy día con un sol comprabas 4 panes, mañana con la inflación compras 2 panes. ¿Te das cuenta? Entonces, para evitar que haya un proceso inflacionario, aplicamos política fiscal contractiva. ¿Sí? Ahora sí pasamos a la política monetaria. Está a cargo del Banco Central de Reserva del Perú. Pero antes vamos a responder una pregunta. Nos dice Matías. Muy bien, Matías, excelente. Gracias también. Hagan sus preguntas, chicos, en el chat con total confianza. Seguimos dentro de la economía normativa, que es subjetiva, ¿no? Que hace juicios de valor. Por ejemplo, en el Perú hay más de 500.000 de niños con anemia y tú dices, eso debería cambiar. El Estado debería atender la necesidad de los niños con anemia de manera urgente. Ahí ya estás haciendo economía normativa, porque a través del debe ser, tú buscas cambiar esa realidad, ¿correcto? Otro ejemplo, ¿no? El Perú, según cifras macroeconómicas, tiene menos 0,4 de crecimiento, o sea, no crece. ¿Por qué no crece, profesor? Porque estoy diciéndote que es menos 0,4, o sea, está por debajo del nivel de los positivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tú puedes cuestionarlo y criticarlo, ¿no? Haces un planteamiento político, ¿no? El gobierno, el actual gobierno, ahuyenta la inversión privada y eso debería cambiar. Debería haber más inversión privada para que genere más empleo y estimular el crecimiento económico. Mira, en esa premisa ya hice una economía normativa. Desde ese punto de la crítica, que busco que eso cambie la realidad, ya estoy haciendo economía normativa. Entonces, si yo llego a ser gobierno con ese juicio de valor, voy a hacer uso de las herramientas necesarias para salir, ¿no?, de esa crisis macroeconómica, ¿no?, de caída del crecimiento. Ahí estoy haciendo economía normativa. ¿Por qué? Porque yo digo, deberíamos crecer, no deberíamos estar en negativo. Un país tan rico como el Perú debería estar por un 6% de crecimiento. Entonces, ¿qué está pasando, no? Bien, entonces seguimos en economía normativa, vamos a hablar de política monetaria. Está a cargo del, en este caso, del Banco Central de Reserva del Perú,
que tiene como finalidad mantener estable el poder de compra del sol. Repito, mantener estable el poder adquisitivo de la moneda nacional, ¿ya? Del sol. Para eso, el Banco Central de Reserva tiene dos herramientas principales: la tasa de encaje legal y la tasa de interés referencial. También lo regula a través del tipo de cambio, o sea, de la compra y venta de dólares. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la tasa de interés referencial y en la tasa de encaje legal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Cuando el Banco Central de Reserva del Perú hace política monetaria expansiva, está luchando contra la crisis, está tratando de estimular la economía como un todo para que salgamos rápidamente de la crisis. En el COVID, obviamente hubo una caída del PBI histórica. Ni en 100 años el PBI había caído tanto como cayó en el 2020. Ni la guerra con Chile nos afectó tanto. Menos 12% de PBI, menos 12. Es algo histórico. ¿Y por qué tanto cayó el PBI? Porque acuérdate que todos los trabajadores, los primeros semestres, o sea, el primer medio año del 2020, está encerrado en sus casas. Y si el trabajador está encerrado en sus casas, no hay producción. ¿Dónde está el trabajador para que al menos llegue a la empresa y active todo el proceso industrial? No había, y por eso no hubo producción. Entonces ahí podemos reflexionar también qué importante es la función del trabajador en una empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que reflexionar que la pieza fundamental en el proceso productivo es el recurso humano, es el capital humano, ¿sí? Muy bien, entonces cayó el PBI a menos 12% aproximadamente. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Se cruza de brazos o estimula la economía de manera expansiva para que haya mayor capacidad de gasto? Claro, entonces lo que estimula el Banco Central de Reserva es aumentar la inversión, en este caso que los empresarios puedan obtener un crédito barato, bajando la tasa de interés referencial históricamente a menos de 1%, o sea, te estoy hablando de 0,5, prácticamente casi cero. ¿Para qué? Para que de esa manera la señal que van a tener los inversionistas es la siguiente, ¿no? Cuenta la historia que en algún lago estaba hundido una ciudad y dentro de la ciudad había un campanario de oro, ¿no? Y el campanario de oro no se podía ver a simple vista desde la tierra porque la laguna lo tapaba. Pero cuando por A o B el nivel de la laguna bajaba, se veía el campanario de oro. Y ahí las personas decían, miren, ahí está el campanario, vamos por él. Entonces, imagínate que el nivel del agua es la tasa de interés referencial. Y si el nivel de las aguas baja, ¿te animas o no te animas a invertir en ese proyecto? Sí, profe. De repente yo no sé nadar y si el nivel de las aguas bajan, yo me animo y voy por el campanario de oro. Pero si el nivel de las aguas suben, sube la tasa de interés referencial y ya no veo nada, entonces yo ya no entro, ya no hago un proyecto, ya no invierto, ya no voy a buscar el campanario. Entonces, en la política monetaria expansiva es como este cuento que te estoy contando, ¿no? Esta leyenda. Entonces, la leyenda de los que buscan oro esperan que baje el nivel de las aguas. Entonces, los empresarios esperan que baje la tasa de interés referencial a los niveles más bajos posible para obtener un crédito barato. Y al obtener un crédito barato, tú puedes tener un dinero ajeno barato y con eso hacer tus inversiones y generar, ¿qué cosa? Ganancias, ¿no? Y poder devolver ese crédito barato con un margen de ganancia mayor. Esa es la idea. Ahí tú estás estimulando la economía al mayor consumo, a la mayor inversión. Ahora, por el lado de las familias cuando ven que la tasa de interés está accesible, barata y los bancos también dan dinero, ¿sí? Entonces ellos se animan a endeudarse y cuando ya obtienen dinero, las personas compran ropa, calzado, se van de paseo, viajan, hotel, gastronomía, ya estimulas la economía, haces que la economía se dinamice y sales más rápido de la depresión, ¿sí? Del no crecer, vuelves a crecer. Y eso es lo que hizo el Banco Central, pues, en la pandemia. A partir del 2020 comenzó a bajar la tasa de interés referencial y a bajar la tasa de encaje legal.
o sea, a dar más disponibilidad de masa monetaria. Cuando yo hablo de tasas de encaje legal, estoy dándote a entender que el Banco Central de Reserva evita que haya dinero en sus reservas, ¿sí? Y deja que fluya, ¿sí? En el sistema bancario, deja que fluya los depósitos y los préstamos. ¿Para qué? Para que al haber más disponibilidad de masa monetaria, eh, esta sea obtenida por el agente deficitario, o sea, por las personas que necesitan préstamos, ¿sí? Y con esos préstamos, obviamente, elevar el consumo. A ver, preguntas en el chat. Al disminuir, invertir es más factible. Claro, al disminuir la tasa de interés. Así no hay tanto grado de pérdida. Excelente. Muy bien, Juan. Excelente tu razonamiento. Has dado en la clave. ¿Ya? Pero en cambio, cuando hay una política monetaria contractiva, es como que la economía ya se recalentó. La gente ya tiene bastante dinero, hay más masa monetaria que fluye, hay bastantes créditos para las empresas, pero ya estamos viendo que cuando eso sucede hay más demanda y observamos que los precios se están elevando, elevando, elevando. Entonces yo, como responsable de la política monetaria, yo digo, ya no, ya es suficiente, ya hemos salido de la depresión, ya estamos en positivo, ya la economía se ha recalentado y ahora los precios se han elevado, ya es momento de frenar un poco a poco ir bajando, ¿no? Este tema de los precios que van subiendo. ¿Y cómo puedo yo lograrlo? ¿Cómo puedo yo lograr mi objetivo de que los precios no sigan subiendo, que no haya más inflación por la demanda agregada que está subiendo? Es nuevamente haciendo lo contrario. Ahora ya no bajo la tasa de interés referencial, ahora la subo. Y al momento de subir la tasa de interés, las personas dicen, caramba, ahora los préstamos están escasos, ahora las tasas de interés están elevadas, ya no me conviene endeudarme, dirá el empresario, ya no conviene hacerme un préstamo para producir, mejor espero. Ese mejor espero, o ya no me presto dinero para consumir, en el caso de las familias, es enfriar la economía, enfriarla, ¿sí? Mantenerla, como quien dice, un poco sin mucho consumo, sin mucha inversión, para que de esa manera no haya tanta demanda y los precios se mantengan estables. Porque acuérdate que el objetivo del Banco Central de Reserva es mantener estable el poder adquisitivo de la moneda y eso se logra con menos inflación, con menos inflación. Ahorita, por ejemplo, actualmente la tasa de interés referencial no está en 0,5, está en 6,5. Ya ves que está elevada. Entonces, obviamente, el BCR ya la subió. Después del 2021 comenzó a subirla. ¿Para qué? Para enfriar la economía. Contractiva. Así es, contractiva. Política fiscal contractiva. Entonces, la política fiscal contractiva busca desalentar la demanda agregada y obviamente para eso tiene estas dos herramientas que hemos mencionado, ¿no? Tendrá que aplicar una subida de tasa de interés y una subida de tasa de encaje, ¿sí? Entonces veamos a ver si es cierto. Sí, mira, ve. Su objetivo es reducir el proceso inflacionario y para eso sube la tasa de encaje, sube la tasa de interés. O sea, hace todo lo contrario a la política monetaria expansiva. La contractiva es todo lo contrario. Entonces se reduce la oferta monetaria, hay menos préstamo, hay menos consumo, hay menos inversión y menos crecimiento económico. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que estamos ahorita como estamos también, ¿no? Es un factor, ¿no? Tener tasas de interés referencial elevadas, ¿no? A casi 7 o un poco menos de 7 es desalentar la demanda agregada, ¿sí? Y por consiguiente, mantener a raya los precios. ¿Ya, chicos? Muy bien, hemos terminado. A ver, ahora nos queda 8 minutos para hacer las 8 preguntas. Así es, muy bien, Juan, excelente. El rango meta del BCR, la inflación, es tenerla de 1 a 3. Sería bueno que la anoten, ¿no? El rango meta del BCR es mantener la inflación entre 1 y 3%. Claro, tampoco vas a pedir que la inflación esté en cero, ¿no? Porque eso significa cero es
que no hay movimiento, ¿no? Entonces la inflación tiene que darse en rangos de equilibrio, ¿no? Entre 1 y 3%. O sea, ¿qué significa? Que hay movimiento económico, que hay inversiones, que hay una demanda, digamos, estable, y eso es tener una inflación entre 1 y 3. Cosa que ahorita no está, ¿no? Ahorita está en casi 4, ¿no? 3,7 más o menos. Bien, estimado alumno, ahora sí, para nivelarnos, vamos a hacer nuestro boletín y con eso ya estaríamos al día en la clase. Semana 2, práctica dirigida. Semana 2, práctica dirigida. Semana 2, práctica dirigida. Mucho, mucho mejor que tú con esto. No, cuando me tapo. Ah, ya, yo no era entonces. Ya, vamos a modular, vamos a modular. Es que como esto me tapa. Sí, ¿no? Un poquito vamos a bajarlo entonces, maestro. Menos énfasis. Ya, maestra Pati, chévere. A ver, chicos, vamos con la primera pregunta. A ver, chicos, según el enfoque clásico de la economía, ¿cómo se divide? A ver, respóndeme en el chat. Según el enfoque clásico, a ver, respuesta normativa y positiva. Muy bien, Norca. Excelente. La clave sería economía positiva y economía normativa. Muy bien. Vamos a marcar entonces la clave. Vamos a marcar nuestra clave, chicos. No, Norca nos dice la D. A ver, Norca, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, acá. Ahí está, chicos. Uno dado. Siguiente, vamos con la siguiente, a ver. Vamos con la 2. El Banco Central de Reserva informó que el 2020 la balanza comercial tuvo un superávit. O sea, cuando dice superávit quiere decir que las exportaciones han superado a las importaciones. ¿Ya? Repito, cuando dice superávit quiere decir que las exportaciones, el volumen de las exportaciones ha superado a las importaciones. ¿Correcto? O sea, hay ingresos de divisas de dólares por vender al mundo frente a la salida de divisas por comprar del mundo, ¿no? Entonces, ese es el superávit. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuál sería tu clave? Claro, o sea, acá no hay juicios de valor, chicos, ¿no? No hay juicios de valor. Si no hay juicios de valor, yo no digo está bien, está mal, mira, simplemente digo, el Banco Central de Reserva informó que el 2020 la balanza comercial tuvo un superávit. Este enunciado es una afirmación propia de la economía, pero esta afirmación no niega, no dice que está mal, tampoco dice que está bien, solamente te da un dato objetivo. ¿Cuál es el dato objetivo, profesor? El dato objetivo, a ver, vamos a poner esto por aquí. Ah, ya. Es este, mira, ve. El dato objetivo es que hay un superávit. Este es el dato objetivo, el superávit, ¿sí? Nada más. Entonces sería positiva. Ahí está. Muy bien, Juan. Norca, Juan José, muy bien, excelente. Listo, sigamos con la siguiente pregunta. La economía positiva se clasifica en teoría económica y economía descriptiva que se encarga de realizar. ¿Qué hace la economía descriptiva, chicos? Dice, análisis de los agregados económicos.
No, eso es macro, ¿sí o no? Macroeconomía, no. B, aplicación de políticas económicas, esa es economía normativa, ¿sí o no? C, recoge y sistematiza la información. Claro, muy bien, Matías. Judith, excelente, Nailamp, muy bien. Es el recojo y la sistematización de la información. Muy bien. Vamos a marcar nuestra clave. Casita, entonces. Muy bien. Excelente. Muy bien, Fernando. Sigamos. Vamos con la 4. Ya estamos por la mitad, chicos. Cuando el gobierno realiza mayores gastos y cobra menos impuestos, está impulsando la actividad económica usando la A, economía positiva, B, economía descriptiva, C, política económica, política monetaria, microeconomía. ¿Cuál sería tu clave ahí? Muy bien, Yumar, perfecto. Política económica. 4, casita, política económica. Muy bien. Vamos con la 5. Ya se está acabando, falta un minuto. Dentro de la división de la economía, el enunciado que corresponde a la economía positiva es A, promover la inversión extranjera para reactivar la economía nacional. B, un aumento en los impuestos permitiría incrementar la recaudación tributaria. C, se requiere de leyes que realmente protejan al pequeño empresario. D, la contradicción principal de la ciencia económica no es la escasez. E, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la inflación en el año 2022 fue de 8,56%. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, Norca. Joshua, excelente. ¿Quién más nos responde? Fernando, muy bien. La E, esto sería positiva, economía positiva. La E. Muy bien, vamos con la 6. 6. El Ministerio de Economía y Finanzas para este 2024 busca impulsar el crecimiento económico. ¿Cómo? A ver, ¿qué tiene que aplicar, chicos, para impulsar el crecimiento económico? ¿Una política fiscal expansiva o contractiva? ¿Por qué, profe? Porque te está hablando de gobierno, ojo, te está hablando del ministerio. Y cuando es Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué es? ¿Política fiscal o monetaria? Fiscal, profesor, fiscal, política fiscal, ya. Pero si busca el crecimiento, ¿qué tiene que ser? ¿Contractiva o expansiva? Muy bien, expansiva, Matías, Norca, muy bien, Nailam, muy bien. Entonces la clave sería 6, avión, avioncito sería la clave. Política fiscal expansiva y política monetaria contractiva. ¿Por qué contractiva? Porque el BCR busca reducir la inflación y para reducir la inflación tiene que aplicar una política monetaria contractiva. ¿Y la política monetaria contractiva cuál era, chicos? ¿Cuál era? A ver, la política monetaria contractiva era subir, ¿qué cosa? ¿Qué tenía que subir? Subir, tenía que subir 2. Para la contractiva tenía que subir 2. A ver, quiero que escribas en el chat. Claro, subir la tasa de encaje legal. Subir la tasa de encaje legal y subir la tasa de interés referencial. Muy bien. Excelente, chicos. Sigamos, vamos con la 7. La microeconomía tiene como estudio A, la economía a nivel nacional, la producción de una empresa, el comercio exterior, la política ambiental, la inflación. ¿Cuál es tu clave? Acuérdate que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Judith, la B. Muy bien, la B. Joshua, Fernando, Raúl, muy bien. La B, chicos. La B de bueno. Bueno, bonito, barato. Ahí está. Bueno, bonito, barato en la economía. Todos queremos bueno, bonito, barato. Y la última, chicos.
Vamos a cerrar con broche de oro la clase. A ver, la última pregunta. La explicación de las causas de un fenómeno económico. ¿A quién le corresponde explicar las causas de un fenómeno económico, chicos? Dilo en el chat. A ver, María Paz ganó, fue la más rápida que contestó. Adela, segundo lugar, Fernando, segundo lugar. Teoría económica, chicos. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias de mi parte. Damos pase a su siguiente curso, chicos. Por favor, repasen para la siguiente semana el tercer tema. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Cuídense, chicos. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao. Cuídate. Luego, profe. Hasta luego, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Cordy. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias a ustedes, muchachos. Cuídense.